gracias por su compañía. Seguimos conversando con el senador por el PRD, Manuel Camacho Solís, con esta reflexión sobre la actualidad de los fenómenos del 94, ahora 20 años después. ¿Qué recuerdas más sintomático, más emblemático de los primeros días del levantamiento del Ejército Zapatista, Manuel, que te tocó la difícil tarea de convencer a un fenómeno muy singular del momento a sentarse a negociar, encabezados por su comandante Marcos? ¿Cuál es la reflexión? Pues mira, yo diría que había dos necesidades de convencimiento muy complejas. Una era el propio gobierno, o sea, convencer a un gobierno que está siendo atacado por una guerrilla, sí, que opte por una salida política no es nada fácil. Para un ejército seguramente. Ellos atacaron una base militar. Estaban atacando, habían atacado al ejército, había militares que habían sido víctimas ya de esto. Entonces, salirse de eso en un gobierno es muy difícil. Ya una vez que el gobierno toma una dirección, cambiar la ruta es bastante complicado. Y la segunda enorme dificultad es cómo convence a una guerrilla de que deje las armas cuando le pensó durante 10 años que había que hacer un levantamiento, cuando han planeado todo y sobre todo cuando llegaron a la conclusión de que no hay ninguna salida institucional y de que la única manera de lograr sus objetivos es ahora sí que levantándose en armas, casi muriéndose, esperando que ese levantamiento genere otros levantamientos en el resto del país. Para encender el país. Recuérdame algún aspecto que sea poco conocido. Yo recuerdo que durante muchos años se ha dicho que la postura de algunos sectores empresariales, por supuesto del gobierno, incluso de las izquierdas, era aniquilar este grupo, virtualmente aplastarlo por la fuerza de las armas. Sí. ¿Cómo fueron esas expresiones? Yo creo que el país es un país muy duro, o sea, siempre que lo tocas por el lado autoritario, la gente te aplaude. Entonces, irte por la otra línea y convencer a los intereses es sumamente difícil. La operación que se tuvo que hacer incluyó estos temas, o sea, es decir, la noche anterior de que fuera a San Cristóbal de las Casas, con el respaldo del anuncio que había hecho el presidente minutos antes, el día 12, del cese de toda iniciativa de fuego, pues esa noche estaba yo platicando de estos temas con algunos de los principales empresarios en casa de don Juan Sánchez Navarro, porque quería que estos grupos no vetaran mi operación. Y lo mismo, pues me sentaba con la conferencia episcopal, porque los obispos eran figuras muy importantes en esto, o con los grandes intelectuales como Octavio Paz y Carlos Fuentes, para que en vez de que señalaran a esta guerrilla como algo, digamos en el caso de Octavio Paz, un hombre tan extremadamente brillante, pero con una posición política ya muy definida, pues que le viera también el ángulo importante de conseguir la paz sin necesidad de que hubiera tanta violencia. Entonces todo eso, más lo que estaba ocurriendo en el propio Estado, con los ganaderos, con una serie de grupos que pues los habían invadido, les habían quitado sus propiedades. Entonces, ¿cómo desmontas una situación con tantas dificultades, con tantos frentes del conflicto? Es complicado, pero tienes que hacer la operación política, no la puedes desmontar con la fuerza. Manuel, no era la primera vez que había una guerrilla en México. Durante muchos años en Guerrero, en otros estados, en Oaxaca, pero eran guerrillas que no contaban con un cambio en el mundo, con la globalización, con Internet. Marcos fue un hombre o fue un líder guerrillero muy mediático, de tal suerte que ya no era fácil tampoco masacrar a un grupo sin que el mundo se enterara. Estaba CNN difundiendo estos hechos. Yo quiero llevar la conversación a que los gobiernos ya no pueden tan fácilmente instrumentar medidas autoritarias. Tienes toda la razón. Eso fue exactamente lo que pasó. Si no hubiera habido la CNN, quizá otro hubiera sido el desenlace. Pero, ¿qué pasa con la CNN? Que la CNN te estaba transmitiendo en tiempo real la toma de San Cristóbal por la guerrilla. Y entonces esto ya se volvió una noticia mundial por lo que comentaba yo. En este ambiente de tanto éxito, una noticia que contradice exactamente todo lo que todo el mundo cree, pues eso se vuelve exactamente una nueva noticia. Entonces, la CNN tenía ese papel, porque además esto influía en las otras cadenas de televisión en Estados Unidos, estaba en la primera plana del New York Times. Entonces, la opinión pública internacional se conectó desde el primer día con Chiapas y las acciones que tomaba el propio gobierno eran resistidas por las organizaciones de derechos humanos y por la opinión pública internacional.
Cuando la guerrilla ataca el cuartel de Rancho Nuevo, pues el ejército se defiende, ¿verdad? Porque además había civiles, había familiares de los militares ahí en el cuartel. Entonces, entra el ejército y hay un momento en que tiene que entrar la Fuerza Aérea porque estaba dura la batalla. Entonces, esas imágenes de que desde un avión puedas estar yendo en contra de los indígenas, pues eran imágenes políticamente muy, muy costosas para el gobierno mexicano. Y además, todas las ONGs del mundo pues, te retoman de derechos humanos estos temas. Durante muchos años esto se convierte en una contención real al autoritarismo. Sí, pequeños grupos, pequeñas expresiones que pueden forzar, digamos, la posibilidad de que el gobierno haga, o cualquier foco de poder, un partido político, etcétera, haga lo que quiera hacer. Pero, ¿qué les decías a los interlocutores de ese momento ante las evidencias de que el gobierno estaba enterado de la presencia de la guerrilla en Chiapas y ante este San Benito de que el entonces presidente Salinas a veces armaba problemas para luego desarmarlos? Algo que también le atribuían al propio Manuel Camacho Solís, que creaba el problema después para él resolverlo. ¿Cómo les explicabas la nueva coyuntura? Pues mira, lo que les diría en este momento es que no han aprendido nada, porque si creen que un problema así se crea y se apaga, es que no sabían ni lo que estaba pasando entonces ni lo que está pasando ahora. Entonces, no, el tema era realmente muy serio y pues el presidente cuando ocurre esto, pues se le echaba a perder toda su estrategia, todo lo que había hecho. O sea, él no se iba a dar un balazo en el pie, ¿verdad? Y menos en el corazón. Y esto era un balazo en el corazón del presidente. Pues, entre otras cosas, hay que recordar que lo que pedía el movimiento era la renuncia del presidente. Así es. Y el principal reclamo inicial era lo del fraude del 88. Entonces, Salinas no podía estar de acuerdo. Entonces, Salinas, al revés, se puso en una situación de absoluta desventaja frente a estos acontecimientos. Y se le presentaron dilemas de Estado mayores que tuvo. ¿Fue difícil de convencer el presidente Salinas por tu parte? Al principio yo creo que él simplemente no estaba abierto a muchas opiniones, porque además pues, tenía que dar órdenes, pues, y además no le puedes decir al ejército, hoy te están atacando en el cuartel y no te defiendas. O sea, claro. Cuando hablé con él fue una conversación muy difícil, el día que hablé con él, si no recuerdo mal, el 10 de enero, muy dura entre los dos. Estaba el antecedente inmediato de la candidatura presidencial de Estaba el antecedente de la candidatura, pero sobre todo estaba la realidad. Y lo que ocurrió es que las cosas que yo le estaba diciendo casi ocurrieron por minutos. Entonces yo le decía, esto va a crecer, o le damos otra salida, o esto no se va a volver una cosa tipo centroamericana y va a ser realmente terrible en términos de derechos humanos. El hecho de sentarse a una mesa a negociar a partir de los primeros días del conflicto, a otros países les tomó décadas. Sí, y la verdad es que era sumamente difícil, o sea, yo veía muy pocas posibilidades de que eso se lograra, pero para mí valía la pena jugarme el todo por el todo. ¿Por qué? Porque la otra posición de ser parte de un gobierno que iba a reprimir a los indígenas, pues para mí era una cosa inaceptable. ¿Cuál fue el incentivo para Marcos para sentarse? Fue básicamente que se elevó el costo de la violencia. O sea, en la medida en que había una estrategia sincera a favor de la paz, que todos los días se respaldaba con una acción, con lo que yo llamé una estrategia de creación de confianza a través de hechos, entonces pues se veía que realmente sí teníamos interés en la paz y entonces empezó a generar un consenso nacional de muchísima gente. Mencionaba yo los grandes intelectuales, a quienes estaban en el cerco de San Cristóbal, las ONGs, a la prensa internacional, que decían sí, queremos la paz, y a la vez el reconocimiento de las demandas de los indígenas. Entonces, esto hacía que Marcos creciera en la medida en que defendía en la causa indígena, la democracia, la justicia, que la violencia no le redituara políticamente, y también a nosotros eso nos era absolutamente necesario. Entonces ahí se dio una especie de elevación del costo de la violencia que en un momento dado pues fue reconocido por Marcos y hizo su cálculo político y me parece que correctamente. ¿Era una dinámica solamente regional, Manuel, o había grupos políticos que alentaron este asunto desde Ciudad de México, que alentaron que se le dejara crecer? El gobierno no intervino en Chiapas hasta después de autorizado el TLC, y que esto es una hipótesis nada más, tal vez siguieron alentando esto a que el asunto se pudriera y que se expresaron tal vez en el asesinato de Colosio. ¿Ves la posibilidad de una liga ahí o ves que son fenómenos totalmente diferentes? Son diferentes, pero estaban conectados. Es decir,
no es que desde la Ciudad de México se hubiera promovido la revolución en Chiapas, ¿verdad? Eso fue un fenómeno que se generó ahí. Pero alguien decidió que, estando enterado el gobierno de que estaba la guerrilla ya, no hacer nada, no hacerlo público, por ejemplo, e intervenir para frenar el fenómeno. No, bueno, pero o sea, no se armó desde luego de la Ciudad de México, se construyó allá. Fueron las condiciones locales de Chiapas las que generaron la convergencia de muchos movimientos sociales y su predisposición a la rebelión. Lo que sí hubo es que una vez que empieza el movimiento, eso sí se conecta con la Ciudad de México. Y se conectó en varias formas. O sea, por una parte, acuérdate que había una manifestación muy grande que se convocó para el día 12 en el Zócalo. Entonces, la inconformidad de la Ciudad de México se conectó por la vía de la movilización en la Ciudad de México. Estaba pensando más bien en manos ocultas que estuvieran alentando esto y que empezaran a podrir el sistema hasta llegar a lo que se llegó con Colosio y con Ruiz Massieu. No. O sea, esto es la parte, digamos, social y política. Ahora, en lo que vino después, pues lo que hay son hechos criminales, pero los hechos criminales pues, se pueden apoyar o pueden tomar en cuenta las circunstancias o los fenómenos que están viviendo, pero no estaban conectados. Perfecto. Vamos a hacer otro receso, si me permites, un minuto más con ustedes. Muchas gracias.